Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Videitos de TikTok. Dicen minimizando quienes no conocen nada de la red social. En el poder del mundo, en el mundo del poder, la discusión sobre TikTok es geopolítica, de seguridad nacional. Se habla incluso, así directamente, de los peligros de la empresa de propiedad china, TikTok, como una herramienta de espías. Hace poco, el Congreso de Estados Unidos prohibió TikTok en la mayoría de los dispositivos emitidos por el gobierno. Al menos 31 estados han hecho lo mismo, junto con decenas de universidades estadounidenses que están prohibiendo el acceso a TikTok desde las redes Wi-Fi de las universidades. Y hemos visto al director del FBI, Christopher Wray, señalar que según la ley china, ByteDance, que es la empresa propietaria de TikTok, está obligada a cumplir los deseos del gobierno chino. Pero, ¿cómo nosotros, como sociedades abiertas, que podrían en este caso prohibir TikTok, podemos luchar contra las acusaciones de autoritarismo? ¿Nos estamos volviendo iguales que China? Se pregunta Tristan Harris, uno de los gurúes de Silicon Valley, lo poco que tiene de conciencia Silicon Valley, según le dicen algunos. Mark Fadul es codirector de Tracking Exposed, que es una organización sin fines de lucro que investiga la influencia de los algoritmos de las redes sociales en nuestras vidas. Explica que TikTok tiene especificidades en términos de su diseño técnico, pero también tiene características únicas en términos de usabilidad. Es una aplicación donde el algoritmo es particularmente prominente. El contenido está diseñado para ser consumido casi exclusivamente en base a recomendaciones algorítmicas. Entonces, el usuario solo verá un video a la vez. Por lo tanto, hay atención completa en una sola pieza de contenido, a diferencia de lo que pasa en otras plataformas. Además, los videos tienden a ser muy cortos. Eso fomenta el deslizamiento rápido, como haríamos en Tinder, por ejemplo. Y esto, además de una recopilación masiva de datos del usuario, brinda una gran cantidad de datos de capacitación de alta calidad con respecto a lo que le gusta o no le gusta al usuario. Estos datos son extremadamente valiosos para luego entrenar al algoritmo para identificar su interés específico y único a una velocidad y precisión sin precedentes. Entonces, por ejemplo, en 10 minutos de uso, donde YouTube puede obtener un punto de datos en un video que le gustó o no le gustó al usuario, TikTok obtiene ahí 100, porque deslizará 100 videos en 10 minutos. Es al revés. Básicamente, toda la plataforma está diseñada para y en torno a su algoritmo de recomendación. Luego, otro punto que diferencia a TikTok de otras plataformas es que es una plataforma donde la red directa de amigos del usuario tiene casi nula relevancia. La aplicación no ofrece contenido basado en lo que ven tus amigos. Te servirá cualquier cosa que te genere engagement. Entonces, esto también significa que cualquiera puede volverse viral. Por lo tanto, la viralidad puede ser muy rápida de adquirir y a veces también de muy corta duración, y también puede ser un desafío para los creadores de contenido si quieren ganar dinero con eso, por ejemplo. Otra diferencia importante es su posicionamiento de marketing. Realmente está diseñado para un público más joven. TikTok originalmente dijo que era solo una aplicación de baile o entretenimiento. Y este también es un posicionamiento peligroso, porque lo dice para evitar justamente el escrutinio público. Pero de hecho es mucho más amplio que esto. Y casi cualquier tema está cubierto por una comunidad de nicho en la plataforma. Las elecciones francesas, por ejemplo, que fueron estudiadas, la supervisó Fadul, fue ver cómo TikTok había estado impactando en esas elecciones, y quizá en las elecciones en general, pero en esa tuvieron un dato especialmente interesante.
Ellos comenzaron a monitorear qué contenido se promocionaba durante la campaña presidencial de Francia en 2022. Y el contenido relacionado con las elecciones estuvo muy extendido en TikTok durante toda la campaña presidencial. Aunque la narrativa de la plataforma siempre ha sido que TikTok no es una plataforma política, se vieron obligados a observar y medir que de hecho es muy política. Para poner un número, dicen, estimamos que hubo al menos 1.000 millones de vistas de contenido relacionado con las elecciones en Francia, un país que tiene solo 65 millones de habitantes. Entonces, de hecho, TikTok, como toda plataforma, es política, guste o no. Y obviamente que a TikTok esto le gusta, porque pueden fingir ser no políticos. Zuckerberg hace lo mismo, pero acá se le pone el ojo, obviamente, porque es China. La diferencia, por ejemplo, con YouTube, es que ya tiene el ojo puesto ahí. Se ha estado analizando lo que hace YouTube con las elecciones. Y ellos han tenido que reconocer que juegan un papel en la difusión de la información política. Por lo tanto, la estrategia de YouTube fue impulsar algo así como fuentes autorizadas sobre temas delicados, incluido el contenido vinculado con elecciones. No es perfecto, por supuesto, y la verdad es que no cambia demasiado, pero por lo menos reconocen su papel. TikTok sigue siendo un mercado completamente libre para la información política, lo que no quiere decir, obviamente, igualdad de condiciones. De hecho, explica Fadul, sabemos que ese algoritmo impulsado por el engagement cuando se alimenta con el discurso político tiende a amplificar el contenido más polarizador y divisivo. Por lo tanto, se verá más y se comentará más lo que ames o lo que odies. No hay término medio. El candidato más polarizador de las elecciones de Francia fue Éric Zemmour, que es de extrema derecha, con argumentos xenófobos y todo lo que conocemos. Zemmour recibió la mayor visibilidad proporcionalmente. En algún momento concentró el 30% del engagement general de TikTok, a pesar de que solo obtuvo 7% de los votos. La respuesta optimista podría ser que los jóvenes están muy interesados en la política y muy comprometidos y todos irán a votar. Pero hay otra interpretación, en particular con Zemmour y con este tipo de candidatos, y es que generan muchas vistas, básicamente porque saben ser usados como meme, lo que permite generar una enorme cantidad de contenido viral en una plataforma que se dice no política, que juega, que es extremadamente polarizadora y que además no se puede moldear. La burla, en este caso en TikTok, es el combustible perfecto para este tipo de candidatos. Estos días, Bruselas, la Unión Europea, ha prohibido a sus funcionarios y eurodiputados el uso de TikTok desde sus dispositivos electrónicos oficiales. La medida es necesaria debido a problemas de protección de datos relacionados con la aplicación, dijo la Comisión en un comunicado. La Unión Europea así sigue los pasos de Estados Unidos, donde los miembros del Congreso, como decíamos, no pueden usar la aplicación de origen chino. Canadá también ha tomado medidas similares. ¿Es peligroso usar TikTok? Se pregunta el diario El País. Para un usuario medio, TikTok no ofrece más riesgos que Facebook. Aunque eso tampoco es un cumplido, concluye una investigación del Washington Post sobre la red social china. Es un buen resumen de situación. Hay cierto temor acerca de lo que hace TikTok por los derechos que la app tiene sobre los datos personales y los videos de los usuarios, pero aún así tiene menos acceso y poder que Facebook en tu teléfono. Subraya Diego Naranjo, que es asesor político de EDRI, una ONG paneuropea que trabaja en defensa de los derechos digitales. Las sospechas básicamente sobre TikTok de los últimos tiempos es porque la gran afirmación es que TikTok espió a periodistas de Forbes que trabajaban en un artículo sobre la red social. También trascendió que trabajadores de la compañía accedieron a datos de usuarios estadounidenses. Entonces, el principal temor que provoca TikTok tiene que ver con ese acceso a la información, pero con el hecho de que sea desde Pekín. Porque es Pekín y además porque las empresas tecnológicas de China por ley tienen que ceder los datos cuando el gobierno así lo necesite sin orden judicial. Es al revés.
Con la información que tenemos hoy, no parece que TikTok suponga ningún riesgo añadido en comparación con otras aplicaciones que tenemos en el teléfono, explica este especialista. Gracias a las revelaciones de Edward Snowden, sabemos desde hace años que muchas aplicaciones estadounidenses que consideramos seguras dan acceso a la inteligencia estadounidense a todo lo que hacemos. Por otra parte, si se comparan los tipos de datos que recoge cada plataforma, Facebook sigue picando en punta. Por ejemplo, conoce en todo momento la ubicación exacta del usuario y que almacena y procesa toda la información que se incluye en el perfil. El castigo a TikTok se inserta en un problema más complejo y que tiene que ver en el caso de Europa con la discusión sobre la soberanía de datos. En algunos países de la Unión Europea se ha prohibido o se ha recomendado no usar Google y otros servicios en la nube porque las tecnológicas de Estados Unidos almacenan sus datos en Estados Unidos. La diferencia entre alojar los datos en servidores que se encuentren en suelo europeo o no es que fuera de la Unión Europea quedan al margen de las normativas de privacidad europeas. En Estados Unidos, por ejemplo, las agencias de seguridad pueden solicitar datos personales de particulares alegando motivos de seguridad nacional, algo que es mucho más difícil de hacer en Europa. La empresa estadounidense Oracle supervisa desde el año pasado el tratamiento de los datos que hace TikTok en los usuarios de Estados Unidos, algo parecido a lo que pasa con Huawei en el Reino Unido, donde la agencia que analiza el software es del Reino Unido. Esta última compañía china, Huawei, protagonizó hace 4 años otro episodio en esta batalla por la supremacía tecnológica entre Estados Unidos y China. Huawei prohibió contratar los servicios de la empresa, que es líder mundial en infraestructura para el 4G y uno de los principales productores de móviles y demás dispositivos. TikTok cuenta en la actualidad con 1.000 millones de usuarios y fue una de las aplicaciones más descargadas del mundo el año pasado. Tuvo más visitas que Google y logró retener a los usuarios más tiempos que YouTube. TikTok es, lo sabemos, droga. Es la red social con mejores cifras entre los jóvenes. Incluso la prefieren antes que Google para hacer búsquedas y buscan ahí la información de todo lo que pasa y escuchan a su alrededor. Puede que el secreto de su éxito esté en el hecho de que el usuario no tiene capacidad para alterar lo que se le muestra. No existen además otras limitaciones que sí hay en otras redes sociales. En el caso de TikTok, el algoritmo decide todo. Es una máquina de generar viralización. Ben Thompson, que es un analista de este tema también, dice que las claves del éxito de TikTok son que a los humanos nos gustan los videos. Segundo, las herramientas de creación de videos en TikTok, muy accesibles, muy inspiradoras para quienes quieren grabar de forma artesanal. Pero dice Ben Thompson que el elemento crucial para que nos guste TikTok es que TikTok realmente no es una red social. Es mucho, muchísimo más. ¿Escuchaste? Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo. Edición: Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.